Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares una vez más con la palabra del Señor. Creo que nuestras vidas han estado tratando de acostumbrarse a esta nueva normalidad, pudiéramos decir. Con la cuestión de la pandemia hay muchos cambios que hemos tenido que estar haciendo y una de las cosas que siempre he venido haciendo yo por años por parte de mi trabajo y ahora también en mi casa es siempre preparar la piscina para el tiempo de calor y hace aproximadamente yo creo unas 3 semanas, 4 empezamos a hacer las preparaciones para este tiempo y ha sido diferente también el clima porque estamos ya muy avanzados en mayo y todavía ahorita mismo está fresco allá afuera. Eso ha estado bastante diferente el clima y aproximadamente una semana atrás ya estaba yo listo por días antes, pero siempre mis nietecillos se asomaban y ya estaban esperando y a mí se me ocurrió decirles que ya el viernes o el sábado ya podíamos nadar y pues la verdad es muy relajante y se divierte uno mucho con ellos, verlos disfrutar en el agua. Ya el año pasado los miramos muy atrevidos, brincando y haciendo muchas cosas ya con confianza y siempre pues los supervisamos, pero pues se me ocurrió decirles que sí y pues ellos estaban listos desde temprano y cada rato iban y me preguntaban si ya. Bueno, el caso es que salimos, nadie más se atrevió, pero yo les había dado ya mi palabra, pero esa agua estaba pero fría, era una cosa espantosa. Duré yo creo como media hora para lograr meterme en esa agua. Ellos cayeron, el chiquillo ese desde que salió de la puerta se fue derecho al agua, ni le importó, hasta nos asustó la verdad verlo tan atrevido, pero ellos han disfrutado. Quiero hablarles un poquito sobre nadar, sobre las aguas para nadar. Es algo bien maravilloso, es algo bien precioso. Yo creo que una de las cosas que disfruto más es en las tardes estrelladas, donde se cuesta uno en el agua flotando y mirando el cielo y meditando en el Señor. Es muy bonito, la verdad. No tener que sentir el peso del cuerpo en nuestros pies, a menos que estemos livianos, aún así a veces es agradable descansar. Y a propósito sobre las aguas, quiero que vayamos en las escrituras, el libro de Ezequiel, y vamos a leer en el capítulo 47, vamos a leer 5 versículos, vamos a empezar con el 1 del capítulo 47, dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Este es el versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahora vamos al versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ahora el versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Quiero que miremos también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el último versículo 39 dice: esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuestra lectura de hoy proviene del libro de Ezequiel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y lo primero que quiero que miremos, que notemos, es el llamado de este gran siervo de Dios, de Ezequiel, el llamado por parte de Dios, y esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Versículo 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Creo que esto es suficiente para nosotros, para darnos cuenta quién era este siervo de Dios y cómo es que Dios le llamó. Aquí podemos ver sus credenciales claramente de que él era llamado, amén, por el Señor para su ministerio. Ezequiel vemos que era un hombre guiado por el Espíritu, y vemos que su ministerio es un ministerio visionario y poderoso. Él era un sacerdote que vivía con los exiliados judíos en Babilonia, después de la toma de Judá y Jerusalén por Babilonia, alrededor de 580 a 600 años antes de Cristo. Las visiones y profecías de Ezequiel fueron poderosas y vívidas. En contrariedad a los que predican el evangelio de prosperidad, Ezequiel estaba entre los miles de jóvenes deportados de Judá a Babilonia cuando el rey Joacim se dio por vencido, se rindió. Antes de aquellos días trágicos, Ezequiel estaba siendo entrenado para el sacerdocio. Pero durante el exilio en Babilonia fue cuando Dios llamó a Ezequiel para ser su profeta durante uno de los tiempos más oscuros de Israel. En nuestra lectura Dios le está mostrando a Ezequiel una visión, y en esa visión le muestra la casa de Dios o el cielo, si así lo deseas, y desde debajo del umbral o de la puerta de la casa, de la fachada o de aquella casa, o mejor dicho, el cielo, agua fluía por debajo del umbral de aquel edificio. Entonces un varón, o más probablemente un ángel, comienza a medir 1000 codos. Un codo mide aproximadamente 18 pulgadas, o sea, 1.5 pies. Mientras caminaba por aproximadamente 1500 pies, o la longitud de 5 campos de fútbol, el agua comienza a profundizarse. De hecho, ahora estaba hasta sus tobillos. Entonces, dice su palabra que el ángel mide otros 1500 pies, y ahora está el agua, le llega hasta las rodillas. Entonces el ángel mide otros 1500 pies, y el agua ahora le daba hasta la cintura. Y vemos que el ángel mide otros 1500 pies, y el agua ahora se ha convertido en un río que era tan alto que no podía ir más allá. Fue precisamente aquí que Ezequiel hace una observación sobre el agua en este punto. Él dice: era agua para nadar. En otras palabras, era lo suficientemente profundo como para estar ahí y divertirse un poco, pasar un buen tiempo. Sus pies ya no podían tocar el piso. En ese momento él ya no sentía ningún peso. En ese punto podría flotar suspendido por la profundidad del agua. No más caminatas largas, y esta agua era un río en movimiento. Iba a alguna parte, tenía dirección, y era lo suficientemente profundo que a donde se dirigiera podía llevarle junto con su corriente. Pero si tuviéramos que leer más el texto y mirar más a fondo la visión de Ezequiel, veríamos que este no es un río cualquiera. Este no es un río ordinario. Este es un río de agua saludable,
Cualquiera que tocara esta agua sería sanado. Cualquiera que tocara esta agua sería vivificado. Esta agua que Ezequiel estaba atravesando mientras el ángel lo guiaba era un reino de los milagros que pocos llegan a experimentar. Representa el asombroso poder de Dios y su deseo de tocar y sanar a quienes quieran entrar en su presencia. Imagínate si tú o yo hubiéramos estado en los zapatos de Ezequiel. ¿Qué hubiéramos pensado sobre aquella situación? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción cuando este ángel le dice a Ezequiel: sígueme, quiero mostrarte algo? Y camina a lo largo de 5 campos de fútbol para mostrarle que el agua ha subido hasta sus tobillos. Me puedo imaginar que a lo largo de esta caminata él estaba pensando: bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué es que estoy entonces caminando esta pendiente? Estoy caminando y caminando y caminando y caminando, y todo lo que veo es agua que apenas me llega a los dedos de los pies. No hay nada aquí para ver, no hay nada por ninguna parte, no hay mucho que ver aquí. Y cuando finalmente llega donde el ángel quiere llevarlo, el ángel dice: vamos, quiero mostrarte algo más. Y mide otros 1500 pies. Entonces Ezequiel comienza a caminar de nuevo. Quizás ahora se está cansando un poco, quizás ahora se está agotando un poco, pero se da cuenta que mientras continúa caminando, que el agua se está volviendo un poco más profunda. Y cuando camina a lo largo de otros 5 campos de fútbol, se da cuenta de que el agua le llega a las rodillas. Pero luego el ángel comienza a caminar nuevamente. Y Ezequiel, ahora más interesado en lo que Dios estaba tratando de mostrarle, comienza a seguirlo y camina otros 5 campos de fútbol. Y ahora el agua está hasta su cintura. Ahora es más difícil caminar. Estoy tratando de predicar por alguien. No es tan fácil como cuando el agua estaba sobre sus tobillos. Pero vemos que este siervo de Dios sigue empujando, él sigue avanzando, este siervo de Dios sigue cruzando. Se mueve un poco más lento de lo que era antes. Quizás solo tiene la mitad de sus fuerzas porque el agua se está volviendo más profunda. Quizás solo tiene la mitad de sus fuerzas por todo lo que ya ha caminado hasta ahorita. Y cuando llega al final de los 1500 pies finales, se da cuenta de que el agua llega hasta su pecho. Ya ha llegado a un punto en el que no puede caminar más. Está ahí después de una larga caminata. Está ahí después de una larga jornada. Está ahí después de todo lo que había caminado. Es aquí, después de todo el trabajo pesado y la monotonía y el liderazgo constante de la presencia celestial. Es aquí precisamente donde se da cuenta de que está en algo que podría ser divertido, algo que podría ser maravilloso para su vida. Lo primero que sale de sus labios fue que era agua para nadar. Era un lugar donde mis pies podían despegarse del suelo. Estaba en algo que era más profundo que mi altura. Estaba en algo que al fin podía descansar. Estaba en algo que le podía llevar a mi destino final. ¿Sabes? A veces me pregunto cuántas personas Dios comienza a llevar a sus bendiciones solo para que se detengan en algún lugar cerca de donde los estaba llevando. Me pregunto cuántas veces he visto personas guiadas por el Espíritu de Dios que comenzaron a caminar con Dios, pero que solo llegaron al agua hasta los tobillos. La caminata fue demasiado larga para ellos. El sacrificio de tiempo, el sacrificio de energía, simplemente no valía la distancia que iban a necesitar para llegar a donde Dios quería llevarlos. Dios tiene agua para nadar. Él tiene una bendición que va a quitarnos el peso de nuestros pies.
y vamos a sentir que flotamos. Él tiene algo que para aquellos que nunca en su vida pensaron que iban a ver, pero se detienen en algún lugar entre el umbral y las aguas profundas de los tobillos, o tal vez aguantan un poco más y se detienen en algún lugar entre el tobillo y las aguas hasta las rodillas. Pero su relación con Dios nunca alcanza ese nivel de profundidad que su espíritu está tratando de llevarlos. Algunas personas están satisfechas con la presencia de Dios en sus vidas hasta los tobillos solamente. Otros van un paso más allá, pero luego se conforman con una relación hasta las rodillas. Necesitamos entender hoy que Dios nunca tuvo la intención de que ninguno de nosotros se estancara con una relación hasta las rodillas solamente. Él caminó todo el camino hasta la cruz del Calvario, hasta donde nosotros estamos dispuestos entonces a llegar. Él dejó el cielo en quiebra. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? A veces me pregunto cuán lejos Dios nos llevaría a algunos de nosotros si solo le dejáramos que nos lleve hasta donde es necesario llegar. ¿Cómo será el lugar donde Dios quisiera llevarnos en última instancia? Todavía estamos cruzando las aguas tratando de llegar al próximo lugar de victoria en nuestras vidas. ¿O nos hemos conformado con algo menos que la promesa maravillosa y sublime de algo maravilloso, de algo mejor para nosotros? ¿Será que ya hemos llegado a las aguas para nadar? ¿Realmente hemos llegado a ese lugar de madurez espiritual o solo nos hemos conformado con algo más profundo que antes? Quizás alguien diga, no estoy donde se supone que debo estar, pero gracias a Dios que no estoy donde solía estar. Hay un poco de verdad en esta declaración, pero entiende que esa no puede ser nuestra actitud cuando se trata de nuestro caminar con Dios. Nuestra actitud debe ser, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene adelante? ¿A dónde vamos desde aquí, Señor? ¿Qué quieres que aprenda acerca de esta pandemia, de esta situación que nos ha tocado vivir? Me encanta donde estamos en este momento. Me encanta lo que Dios ha estado haciendo en mi hogar. Pero estoy convencido de que todavía no estamos nadando, porque lo he visto en visión solamente. Estoy seguro de que hay personas que se les hace mucho más pesado avanzar ahora mismo. Y quiero que sepas que el problema es físico y no espiritual. Y la razón es porque el agua ahora mismo te llega hasta la cintura y es cuando es mucho más difícil caminar bajo estas circunstancias. Pero de aquí a nadar solo nos faltan 1500 pies de distancia. Vamos, no te detengas. Estás a punto de llegar a tu descanso. Estás a punto de probar un poquito del cielo. Sé que hay un lugar más profundo al que Él quiere llevarnos. Más allá de una sombra de duda, creo que Él quiere llevar a esta iglesia a un lugar lleno de paz y nos quiere llevar a una dimensión completamente nueva de su voluntad. No nos vamos a conformar con el segundo lugar. No nos vamos a nivelarnos con el agua hasta los tobillos o las rodillas o inclusive la cintura, sino que continuaremos avanzando en el nombre poderoso del Señor hacia su voluntad, hacia su presencia, hasta que estemos en ese lugar donde ya no estemos parados sobre nuestros propios pies, sino suspendidos y transportados por su propósito en nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez dónde estaría tu vida
y caminar con Dios si no hubieras estado satisfecho con detenerte en algún lugar durante tu caminar con Dios? ¿Dónde habría estado mi vida si le hubiera dicho sí a Dios la primera vez que Él tocó a mi corazón? ¿Qué diferencia habría hecho en mi vida si no me hubiera conformado con lo que me conformé con Él? ¿Dónde está tu firmeza? ¿Dónde está tu hambre de saber más de Dios? ¿Dónde está tu deseo por los milagros? ¿Dónde está tu disposición a profundizarte en su voluntad para tu vida? ¿Te has conformado con el segundo lugar en tu caminar con Dios? ¿Te has detenido en algún lugar entre donde Él te quiere llevar y donde estás dispuesto a ir? Hoy más que nunca estoy convencido de que Dios quiere llevar tu relación con Él a un mover de milagros. Él quiere llevarte más profundo y mostrarte algunas cosas que nunca has visto antes. Para algunos de nosotros eso significa que nuestros pecados son redimidos en el bautismo. Para otros de nosotros eso significa recibir el don del Espíritu Santo. Para otros significa una vida que ha sido verdaderamente cambiada y transformada por el poder maravilloso de Dios. Para otros significa ser bautizados por el Espíritu Santo mientras tocamos un instrumento o cantamos en el altar. Para otros quizás correr sin cansarnos en su presencia. Para otros que Dios venga a sus vidas y haga una cirugía espiritual si lo desea y deshacerse del cáncer espiritual que han permitido en sus vidas. Para otros la liberación de las adicciones. Para otros ser libres del dominio del pecado sobre sus vidas. Para otros la restauración de su matrimonio. Cualquiera que sea tu caso, Él quiere mostrarte cosas que nunca has visto antes, cosas que oído no has escuchado antes, cosas que nunca han subido al corazón de hombre, cosas maravillosas que Dios ha preparado para los que le aman a través del Espíritu Santo, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aguas para nadar. Aguas para nadar. Yo he predicado y no sé a quién le he predicado, pero sé que su Espíritu Santo está ahí, en este momento, hablando a tu vida. No pierdas la oportunidad. Ahí donde estás, híncate, levanta tus manos y acércate a Él en el nombre precioso de Jesús. El Señor te bendiga y te llene de su presencia. Amén.